¿Cómo te ha ido en este año de pandemia? De Bien, muy inicio. raro todo, pero a mí me gusta lo inédito y digamos, me ha gustado mucho eso, como se quebró esa idea de realidad, que yo creo que por supuesto había gente que ya la tenía muy quebrada o que ya había navegado mucho como por ese concepto, incluso en términos filosóficos, pero me parece muy interesante como para otra gente que antes concebía lo que ocurría como normal, entre comillas, entra a otro estado del mundo que también se muestra como real. Eso, ese juego desde la filosofía, ya pues en términos prácticos creo que no me puedo quejar, hemos tenido, pues aquí estamos vivos y hablando, entonces creo que de todo un poquito. Y también este trabajo del que vamos a hablar hoy y de Gabriela Samper, por supuesto. Pero esto te cogió también como en ese umbral de la pandemia, ¿no? También. Claro, e incluso eso hizo que cambiara como el proyecto que teníamos pensado o concebido, al menos en el pensamiento, porque nosotros empezamos a hacer un par de entrevistas en 2019, en el segundo semestre de 2019, entrevistas presenciales, que incluso pensábamos que no iban a ser el único encuentro con estas personas, con las fuentes. Y por supuesto, la pandemia para el primer semestre de 2021 dijimos, pues el trabajo de grado lo vamos a sacar y este documental lo vamos a sacar y hasta parecía que hubiera como una cierta naturalidad en encontrarnos frente a cámaras y ya, ese es el plano y punto. Entonces sí, claro, eso incluso cambió la forma en la que estaba concebida este trabajo. Estuvo partido, exactamente. Bueno. Y cuando dices cuando empezaste a hablar ahorita que hablabas de algo filosófico de la pandemia, sí, de esta época, ¿qué puede ser eso filosófico que has pensado o que te ha dado vueltas por ahí? Pues, y yo sin irme como muy como a la oniromancia o también como ponerme como muy volada, yo creo que igual, al menos me considero una de esas personas que sentía eh, que todo funcionaba de una forma tan rara que incluso se me parecía que era como una realidad forzada, ¿de acuerdo? O sea, como cuando uno dice, no sé, como Colombia está viviendo horas extras con su grado de violencia, las implicaciones que eso tenía o tiene incluso en términos de salud mental, cómo se forman muchas relaciones sociales y las jerarquías, que incluso eso está hoy muy dado a pensar, antes todo era muy vertical, entonces hay una Mm. tendencia que todo, como que todo se acuesta, todo se reposa y tiende a ser como más horizontal. La manera de reciclar y el remix tan absurdo que existe con cómo se nos incrementó la vida digital, la réplica, la memética, como lo que llaman, por ejemplo, deepfakes, que es poner la imagen de un individuo que ya está muerto y que puede poner a hablar sus labios, y hay ya equipos de sonido diseñados también a partir de algoritmos para que se pueda rescatar la voz de una persona con los mismos tonos y entonces montar esa voz por encima de alguien y ya nadie puede como sobrepasar el obstáculo de esto existe o esto no existe. De hecho, pues a mí me encanta hablar de estas cosas, pero Playground hace poco sacaba un pequeño microvideo en su Instagram como Reel y era acerca de una página que existe que efectivamente coge gatos y fabrica gatos nuevos y los pone a hacer cosas que después vemos en Instagram y que creemos que eso está pasando y no, no está pasando, o sea, es una ilusión óptica. Entonces, eso, esa palabra me gusta, como la ilusión óptica, pero si uno involucra como todos los sentidos, ilusión de cada uno de los sentidos, del tacto, de lo que fuere, de la realidad que llevábamos, porque pues esta nueva realidad, incluso con los que piensan que se trata de un gran golpe del cambio climático y que pone a la gente a pensar si podemos seguir consumiendo carne, si hay manera de contaminar más con la industria textil, pensar incluso en los recursos no renovables, en fin, la idea del antimilitarismo, por ejemplo, pensar que hay personas que están hablando, hey, ya es una sociedad obsoleta, retrógrada, que tenga militares y ejército y hombres formados para la guerra, y creo que en parte a eso convoca también esta nueva ola de feminismo, como si se habla del cuidado y si se habla de un montón de cosas, pues eso de qué prescinde o qué incluye.
pero entre otros está, por ejemplo, dejar de criar soldaditos, o como dicen por ahí, dejar de dar hombres para la guerra, o que la mujer deje de ser por ejemplo, ahora que estoy en Medellín, eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, la mujer como botín de guerra, como entre fronteras, una frontera invisible divide dos barrios y la manera de darse el ataque más bajo es a través de la mujer, matando a la hija, vendiendo la virginidad, y hay mujeres que también participan del crimen organizado y de hecho hay muchos informes muy interesantes acerca de el papel de la mujer en el crimen organizado como halcona, dando mensajes entre una banda y otra. Entonces sí, pues mira, aquí pasé como por un paisaje de muchos cajones de un anaquel, pero me parece interesante como todo esto nos pone a pensar y nos convida un poco más de nobleza y humildad y de otras formas de creación desde las herramientas menos extendidas, o sea, como menos, es decir, como nos pone menos autómatas y nos pone un poquito más como en un despertar y en una conciencia y en una trascendencia y cambio que me parece bonito. Y cómo es, está muy bien, pues muy bueno ese recuento como de lo que llaman el aceleracionismo de esta época, ¿sí? El acelere en que vivimos y cómo estas pues, tecnologías recientes precisamente propician esa aceleración. Pero entonces también me interesa preguntarte, pues porque este trabajo parte de una maestría de periodismo y también la manera que he tenido de conocerte, pues es leyéndote en 070 o a veces las veces que hemos colaborado como para hablar de asuntos sobre todo de cultura, de arte y de cultura, de coyunturas. Pero el periodismo precisamente a veces, el periodo del periodismo siempre es la coyuntura y pareciera que no pudiera estudiar otros periodos porque la- el único periodo que le interesa es el de la coyuntura. Pero ¿cómo ves ese contraste en la medida en que pudiste en este periodo de cuarentena y de pandemia, en esta especie de pausa para algunos, precisamente buscar otro periodo y concentrarte en uno de esos anaqueles y poderte concentrar a fondo con lo que encontraste, con lo que había? Entonces, ¿cómo Sí, ves esa posibilidad? a mí me gustaría decir que una de las grandes fortunas de la pre-reportería o pre-investigación de este proyecto, que fue en una época no pandémica, fue haber podido ir a la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, porque pues con la cuarentena cerraron todas las bibliotecas y yo sé, estoy absolutamente segura que gran parte de lo que nosotros encontramos en esa biblioteca o incluso el acceso al libro, la guandoca, que es material de reserva, es decir, no lo prestan para sacarlo de la biblioteca, pues habría sido mucho más difícil, por ello me gustaría decir que parte de este trabajo también tiene una investigación análoga, ¿cierto? Lo digital es un repositorio de información absurdo y entre más busque uno más se pierde y eso es maravilloso, pero también es importante saber que pues que esto tiene métodos, digamos, de la reportería concreta cuando no existía pandemia y es lo primero que usted tiene que hacer es ir a buscar archivo y ver quién ha escrito sobre eso y pues sí, esto uno encuentra sobre Gabriela Samper en Wikipedia, pero hay algo muy interesante, ¿qué pasa si nadie te dice que Gabriela Samper existe? Es decir, ¿cómo llegas tú a Gabriela Samper a buscarla en Wikipedia si no tienes idea de que ese personaje existe? Entonces, por supuesto, el hallazgo de esta historia parte del método de reporterismo tradicional. Y si es oportuno, diría que esas dos bengalas de Gabriela Samper con la reportería tradicional llegaron de dos formas. Una con un tigre de papel, ¿cierto? Esa fue la primera vez que nosotros vimos un recorte de periódico, que fue al mismo al que llegamos en la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y eso es muy bonito, como yo lo veo primero en pantalla y está esa chispa, y como después vuelvo a la hemeroteca y me encuentro el papel periódico con los guantes y digo, aquí está, y además no me encuentro solo ese, sino otros. Y un tigre de papel fue importante de Luis Ospina, y creo, Lucas, que tú también participaste. Es más, este trabajo es tuyo, digamos, es una autoría compartida, yo no he entendido muy bien. Eso es como la lleva.
Sí, uno le Exacto, pasa la lleva al otro. Es como el exacto. coronavirus. Entonces, ahí fue algo supremamente importante y ahorita más adelante puedo hablar de algo que ese tigre de papel nos sirvió como mecanismo de defensa en la sustentación de este trabajo de grado, a propósito de la técnica collage y como por qué decidimos usarla. Y en un tigre de papel había muchas cosas importantes, pero entre otras salía el recorte de periódico donde estaba la foto de Gabriela Samper y se hablaba de Gabriela Samper como cineasta. Dos, había un personaje que cuando hablaban del club de cineastas presos, se metía como en una puertecita y desaparecía y ahí se prendió como un bombillo y una incógnita de quiénes fueron estos cineastas presos, por qué razón, vamos a buscarlo y de repente pues también una mujer en esa lista, que no era la única, valga decir. Y lo otro muy importante fue para un artículo que hicimos en 070 que debieron haber leído los estudiantes o aquellos que estuvieran interesados en el artículo especial, de empezar a rastrear, o sea, en principio, en esencia, ¿qué pasa? Que el documental político en Colombia es tan marginal, es tan censurado y difícilmente hace parte de la maleta del cine, de la maleta de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, pero entonces Gabriel García Márquez sí le da una importancia particular cuando crea su escuela de cine latinoamericano y porque entonces estas conexiones políticas con Cuba y porque una serie de discursos en el cine tienen cabida en unos escenarios de propaganda y de divulgación con una corriente política y porque hay otros que no. Entonces, claro, en esa pelea por la memoria del país, uno empieza un recuento reciente que tiene que ver con los documentales del Centro Nacional de Memoria Histórica, se va más atrás y llega Impunity de Holman Morris, y empieza a irse más atrás, y en este caso una fuente que es Paulo Mora, que es antropólogo y que estuvo a cargo del Festival de Documental de Bogotá. Y digamos, uno cree a veces que esto no, sí, armo una lista con mis amigos, no. Hay gente que hace un trabajo juicioso de antropología, valga decir, en muchas corrientes artísticas y dice, bueno, ¿cuál es el discurso que yo quiero contar y qué es lo que me interesa contar? Entonces, cuando yo llamo a Pablo Mora y le digo, a ver, mi pregunta es grande, pero es puntual. Es más, Luis Ospina fue fuente para ese artículo, que además fue la última vez que hablé con él. Y entonces él dice, yo le pregunto a Pablo Mora, ¿por qué el cine documental político en Colombia es tan marginal? ¿Y por qué ocupa unos festivales incluso muy regionales y muy poco a veces esos que obtienen una pantalla tan grande? Y él se empieza a reír y me dice, no, pues es que habría que empezar por Gabriela Samper. ¿Usted conoce a Gabriela Samper? Y yo le dije, no, no, señor, discúlpeme la ignorancia, pero digamos, yo, para mí la abuela del cine documental colombiano es Marta Rodríguez hablando de mujeres. Entonces me dice, no, vaya, busque y vuelve y llámeme. Entonces, claro, yo cuelgo, voy y busco con Gabriela Samper y luego lo llamo desde otra perspectiva porque yo dije, es absurdo que, o sea, yo, claro, esto, entonces, bueno, retomando, claro, esto parte de la reportería tradicional en donde uno sale, llama a la fuente, hace la tarea, descubre, se ilumina y vuelve y llama y empieza a encontrar esos ángulos por los cuales enfocar un artículo periodístico. Y también, pues en el artículo lo dices, ¿no? Que muchas de estas fuentes mencionan que nunca las habían llamado. Y entonces ese hallazgo, pues creo, pues o esa circunstancia me parece importante que mencionas ahí, ¿no? Claro, y además yo creo que haría falta decir que una de las, pues una fuente que no se menciona ni en el artículo especial ni en el documental, pero que fue relevante, fue la fotógrafa, tu mamá, Silvia, Vicky, porque Vicky Vicky, Ospina. Vicky, Vicky Ospina, porque además yo llamo a Vicky Ospina para rastrear a la familia de Gabriela Samper, porque Maddie Samper hace un documental sobre todos los que estuvieron sobre tablas con Gabriela Samper y la dirección de fotografía de ese documental la hace Vicky. Y luego, claro, llegamos a Vicky y encontramos todo un trabajo fotográfico y nos dice el director de tesis, esto debería ser una serie de documentales en donde, por ejemplo, Felisa Burstyn también quepa y haya un sinnúmero de mujeres en la fotografía, en el cine documental,
pero cuando llegó la pandemia, pues este era un proyecto demasiado enorme y una de nuestras evaluadoras fue de la facultad pues de profesora de literatura, y ella también nos decía, aquí cabe Marvel Moreno, y en fin, o sea, la lista se iba ensanchando entre más íbamos investigando. Pero entonces yo llamo a Vicky y le pregunto que si ella tiene el teléfono de Maddie Samper, y me dice, yo tengo uno de hace 10 años, intentémoslo, es un teléfono local, pero claro, ahí también aparece Camila Lobo Guerrero, que Camila Lobo Guerrero dice, es muy importante este trabajo, pero tiene otras complicaciones en el ámbito familiar, y empiezan a aparecer un montón de bombillos y alarmas rojas a decir, ustedes están seguros de que quieren contar esta historia, porque esta historia la contamos con Gabriel Linares, colega, que trabaja para la Fundación de la Libertad de Prensa, FLIP. Y yo no voy a negar en este momento que el hecho de que mi compañero haga parte de la Fundación para la Libertad de Prensa era importante para nosotros, para meternos esta historia, porque, porque es la oligarquía colombiana, y uno sabe el cuidado que debe tener al investigar ciertos asuntos de la oligarquía colombiana, sin duda. Pero Vicky fue un gran puente, y además nosotros sacamos ese material también del archivo fílmico, de donde también sacamos todas las películas de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y entre ellos el documental de Maddie Samper, porque es un material también de reserva, ahí también vale decirlo. Perdón, ¿sabes por qué dije Silvia? Porque estaba pensando en Silvia Duzán, Ya. porque hacía parte de esa lista de mujeres que se iban ensanchando en el cine colombiano y en el documental colombiano. Y sí está bien como esa mención pues de Vicky Ospina, de Maddie Samper y esa generación, pero tú también haces el énfasis de que si Marta Rodríguez podría ser como la madre del cine documental, esta persona es la abuela, pero menciono eso más que para una genealogía, me interesa es generacionalmente, ¿sí? Porque digamos, yo recuerdo, sí, mi mamá era muy amiga de Maddie Samper y recuerdo muchísimo ir a la casa de ella, y siempre el relato que a mí me quedaba era ese, sí, cuando uno veía la foto de Gabriela Samper era que mi mamá me decía, o alguien o en la conversación le decían a uno, es que a ella la metieron en la cárcel, sí, y la torturaron. Y a mí, yo comparaba a esa abuela con mi abuela, y pues yo decía, pues está como chévere esta abuela, como qué misterio, ¿sí? Qué misterio tan extraño. ¿Cómo ves ese salto generacional que también mencionan algunas de las personas que tú entrevistas, ¿no? Que la ven a ella como una persona que les da aliento, que arma esas fiestas, pero que también está como muy conectada con la época. Por ejemplo, cuando mencionas esa anécdota de que ella en una reunión en su casa filma a todo el mundo y después les pone el cassette que es un cassette de una cinta de VHS, y las pone a ver lo que acaba de filmar y todo el mundo no lo puede creer porque la imagen siempre venía en diferido y venía como por otros procesos, no con esa inmediatez. Entonces, pero ¿cómo lidiaste con esa cosa generacional que también lo sobrepasa a uno? O a veces yo también le digo a los estudiantes que a veces es más fácil lidiar con los abuelos que con los papás, y por eso a veces uno a veces escoge esa narración de los abuelos también, porque de pronto a veces ya están más cercanos a desaparecer, o porque también esas historias son más frágiles, ¿sí? Y cuando uno mira sobre todo el material fílmico, pues es un material supremamente frágil. Entonces, ¿cómo ves ese salto que tuviste que dar, no solo con la generación que entrevistaste, podría ser la generación de tus papás, sino con esa incógnita, ese misterio de la generación ya casi del abuelo, pero es decir, una generación que nace, como lo pones muy bien, cuando se funda el dadaísmo, ¿sí? O cuando sucede el dadaísmo en el 18, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves ese salto? Sí, a mí me gustaría empezar a decir que hubo dos cosas que yo como que siempre, como que teníamos mucho en cuenta con Gabriel, y siempre intentaba como recalcarlo mucho. La primera es que nos sobrepasaba como el hecho de, es decir, aquí a veces tenemos un racismo con lo propio, y hay un desprecio también
por la gente adulta absurdo que, digamos, para historiadores, antropólogos, filósofos, artistas, periodistas, eso es oro puro, ¿cierto? Me llamaba mucho la atención cómo esta era una mujer mucho más estudiada en Estados Unidos, por un lado, y muy poco acá. Eso habla mucho del desprecio por lo propio. Yo recuerdo incluso alguna vez haber oído hablar a Luis Ospina de Gabriela Samper, y Luis Ospina, después de todo comenzó por el fin, pues nos mostró cómo se reencarna un poco, cómo se vuelve un poco de allá para atrás, de allá para acá, a contar lo importante o a contar lo que falta, lo que hace falta contar. Y en tercer lugar, yo me acuerdo que Luis Ospina era fuente para este documental, y sabía la fragilidad de las narraciones del resto de personas que lo acompañaban, de Lisandro Duque, por ejemplo. O sea, es gente con una memoria y con una participación viva, y parte de lo que somos, que uno dice, o sea, vuelvo y repito, esto es oro puro. Si yo no me acerco y si yo no recupero y yo no pesco esto, voy a hacer un comentario que lo hago con mucho respeto, pero, o sea, Belisario Betancur se murió con el misterio de la toma del Palacio de Justicia del M-19, o eso era como lo que todos rumoraban. Él se fue con una gran verdad. Entonces yo siento que a veces, y lo decía una actriz, Alina Lozano, en estos días, que ella le parecía el colmo ver en la televisión colombiana una actriz joven disfrazado, maquillado de viejo, porque había actores y actrices en el país muy formadas a las que ya no les daban después de un casting el puesto por viejos, precisamente. Entonces, demasiado joven no tienes experiencia y un poco viejo te desprecio. Y eso es algo que yo creo que deberíamos cuestionarnos mucho, porque así como Gabriela, pues yo no me imagino cuántas minitas de oro hay por ahí no consultadas. Eh, Aprovecho y cuento una anécdota pequeñita. Un fotógrafo decía hace muy poco en una reunión que teníamos, cuyo nombre no quiero mencionar, que no, lo decía el periodista Juan Camilo Maldonado, que él caminando en algún pueblo de Colombia se encontró una fotografía que utiliza Stephen Ferry en la portada del libro Violentología. Y es una fotografía como las que utilizó Marta Rodríguez en su último documental, de cuando degollaban a los campesinos y ponían la cabeza encima del estómago. Y claro, él pasó y él dijo, uy, esa fotografía yo la conozco. Y resulta que el personaje que manejaba un puestecito de antigüedades, que tenía la fotografía que la vendía, había sido el autor de esa fotografía, o al menos era lo que él decía y recordaba de su experiencia vital. Y yo, cuánta gente no hay así. El Quino Obregón, el caricaturista, se acabó de morir, y el Quino Obregón yo creo que era casi de una categoría, es decir, yo creo que hace parte de esa generación de Ricardo Rendón, ¿cierto? El ilustrador de Piel Roja. Entonces, o hablábamos con X Andrade de Memo Vélez. Entonces yo creo que a veces hay un descuido y una indiferencia muy grande a unas generaciones que tienen una riqueza cultural enorme. Y quiero además decir algo, Gabriela Samper, o sea, me imagino una mujer en 1930 estudiando danza contemporánea, historia, es decir, lo sollada que era. Entiendo a la familia que pertenecía, pero hay que, o sea, hay que aterrizar y entender que, es decir, esta gente no tuvo 70 años toda la vida. Fueron jóvenes, asistieron a los primeros festivales de música en el mundo, fueron los primeros en probar drogas, en hablar de política, en sublevarse y así sucesivamente. Y yo creo que incluso tener una conciencia plena de eso, pues, no, pues nos permite entender que el problema de terratenientes en Colombia casi que viene desde los colonos, que eso es algo que a veces nos enredamos mucho políticamente hablando, nos pasa a todos, o sea, como que nos llenamos la boca de babas, pero estamos hablando de colonización, y en un periodo de poscolonización, pues esa es la guerra del discurso también. Entonces, sí, a mí me parece importante, y además también es la conciencia de la experiencia vital, de saber que nosotros vamos a ser esa generación en el futuro. Entonces, todas las mujeres que tú mencionabas, por supuesto, o sea, este solle de personajes que fueron artistas en su época, y que el hecho de que el tiempo haya pasado, pues yo creo que como el vino, iba a decir algo súper mañé, pero sí, o sea, el arte añejado también tiene su valor, pues, por Dios, y no sé por qué nos cuesta tanto verlo. Uh -huh.
Sí, ahí es bonito el testimonio, por ejemplo, de Jorge Litriana, sí, cuando dice que él apenas está en el colegio todavía y está montando esas obras y de pronto ven a esta mujer pues que se viste muy tradicional y todo, pero que de pronto hasta consigue recursos para poderles ayudar a fundar la obra y a ponerla a andar, ¿sí? Entonces también es como una especie de, pues guardando como las proporciones, pero en la dimensión que queda como una especie de Gertrude Stein, que era como esta persona, especie de como de gran matrona o gran propiciadora o gran propiciadora de conversaciones en París y que vinculó pues a toda esa cantidad de gente en el periodo de entre guerras y posguerra en Francia, pero uno ve que ella logra articular eso, ¿sí? Es como una gran conectora de fuerzas y también productora, ¿no? Es decir, no tiene solo el rol artista, sino también tiene el rol productora y eso creo que es muy motivante, ¿no? Es muy motivante. Y que me gustaría decir, Lucas, que cuando hicimos la videollamada con Jorge Alitriana, yo muy boba le dije, bueno, yo le dije, como pensando en la proporción de los 3 octavos, ¿cierto? Como está bien que el personaje esté ubicado a este costado, pero a veces lo sentía ya demasiado hacia el extremo y le digo, ¿te gustaría correrte tal vez, o sea, un poquitico, no hacia la mitad, pero un poquitico al lado? Y me dijo, no, este cuadro es de mi padre y me encanta que ocupe toda la pantalla. Y yo en ese momento como que dije, claro, o sea, este man viene de las tablas y toda su familia maneja el cine colombiano y hace cine colombiano y no es fortuito, o sea, también es una herencia generacional, en tu caso lo mismo, maravillosa y que creo que, bueno, me preguntabas, o sea, no, quería decirlo de Jorge Alitriana a propósito de tu comentario. Sí, no era esa cosa de ver a alguien como propiciador, ¿sí? Como que a veces también es el rol que puede tener alguien, una abuela o alguien mayor que otros que quieren hacer una cantidad de cosas, pero de pronto no saben cómo y Ajá, tienen de pronto alguien que les acolita eso, ¿sí? Está el como dicho una ese mayora, sí sí, señor. de que ser abuelo es el regalo de no haber matado a los hijos, ¿sí? De tener nietos, ¿sí? Es como un dicho español así muy conocido. Pero también aquí en esta clase estamos como en un diálogo intergeneracional, ¿sí? Estoy supuestamente yo de profesor, estás tú invitada y también tenemos una serie de personas que están viendo, pues estamos compartiendo este espacio que se llama, sí, ensayo documental y que tiene que ver como con esto que no creo que sea un género preciso, pero que sí permite como este arte de contar historias a muchos niveles, ¿sí? Y eso me parece importante. Y me gustaría decir algo de lo que tú decías sobre que ella jugaba como productora, como guionista, como directora, y también de lo que decías ahorita de cuando se proyectaba y no veían las imágenes en diferido, que también, claro, hay que decir como en es decir, esta mujer era Samper y en esa época ella era amiga de unos cineastas que, pues, o sea, estaban haciendo películas de Camilo Torres, el cura guerrillero, eran, pues, es decir, y había como una mezcla ahí muy interesante de quienes tenían el dinero para producirlo y para también conseguir esos equipos supremamente caros, porque el acceso al cine no era democrático en ese momento, pero también de otra corriente que dijo, cuál muy caro y lo que sea, pues también vamos a hacer cine propagandístico y subversivo, si así lo quieren llamar, y yo creo que como lo que le hacía, o sea, digamos, identificaron inmediatamente como, con esto se está haciendo mucha propaganda de política y de Estado y lo están utilizando. Estudiaron muy bien el cine como parte de ese cuarto poder y como parte de esa dominación de cómo yo con esto también muevo masas y tan. Y yo creo que le hicieron un frente muy interesante ahí, es decir, la trampa de es que la producción es muy cara y tengo que ser muy rico y mucho dinero y tal, le hicieron la trampa muy bien hecha, porque, pues porque digamos también por Gabriel García Márquez y demás, y de su cine no se habla mucho, pero pues con esto estaban, es decir, más allá de la idea romántica de tratata, es como aquí tenemos un arma muy poderosa y se las voy a mostrar en este momento en el televisor para que entiendan las proporciones. Porque Gabriela Samper tenía en su casa además resmas de un periódico panfletario y subversivo que se distribuía
bajo cuerda, ¿cierto? Y esto salía en El Espectador, no me lo estoy inventando, y aprovecho para decirlo ahí, o sea, el crédito es de la nota del Espectador. Sí, aprovecho que mencionas el cine porque no solo por este espacio, esta clase, sino también por lo que puede ser el cine para esta generación, ¿sí? Que es, como dices tú, puede ser una cosa, un bien escaso, que acá es precario para hacerlo, ¿sí? Pero con ella pues uno ve como si ese uso de esos recursos como para poder hacer cine, pero también el peligro que implica ese cine, ¿sí? El peligro que implica como arte de masas, ¿sí? Esa es como la naturaleza de eso. Y tú lo mencionas en el artículo, ¿no? Como paródicamente, incluso en el documental de Luis Ospina, El Tigre de Papel, se menciona como un sindicato de cineastas presos políticos o algo así. Pero volviendo a Gabriela Samper, también me interesa, es como la aproximación, el cine también, como lo mencionan alguna vez Rubén Mendoza, el cineasta lo decía en una clase, decía que el cine es una cosa que se hace con amigos. Y se hace con amigos precisamente porque uno no lo puede hacer todo, ¿sí? O necesita uno como de como una química y unos roces Unos pocos buenos amigos, sí, unos pocos. exacto. Y unos canales de confianza extraños para poderlo hacer. Entonces, ¿cómo ves qué pudiste descubrir en tu investigación sobre eso? Porque una de las personas que más entrevistas y también en el texto a la que le das unas citas largo, ¿sí? Es a una de las amigas de Gabriela Samper y una de las colaboradoras con ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves esa labor, como esa red que se armó ahí? Bueno, hay algo muy interesante porque nosotros hemos cruzado después de la publicación de este documental varios correos con Madi Samper, hija de Gabriela Samper, y parte de esa conversación se ha convertido como en la investigación prolongada. Entonces, me gustaría decir, por ejemplo, que en unos textos se dice que Gabriela Samper encontró a los Santísimos Hermanos en una visita del Papa y en conversación con Marta Rodríguez, como con Rebeca Puche, la historia es distinta, ¿cierto? Para Marta Rodríguez no hay coincidencia con que esos santísimos hermanos hayan estado en una visita del Papa, además porque las imágenes que reposan sobre los santísimos hermanos que vemos no son necesariamente algunas en la marcha del Papa, es decir, no hay registro del Papa, eso es lo que pasa, no hay registro del Papa. Y según Rebeca Puche, ella encontró a los Santísimos Hermanos en una carretera yendo hacia Melgar. Entonces ahí hay versiones encontradas y creo que eso hace parte de la investigación y eso está muy interesante, más aún cuando yo creo que se ha investigado muy poco sobre esa secta de los Santísimos Hermanos y sobre parte de lo que hay en los trabajos que escribieron algunos, que alcancé a leerlos, y es precisamente eso místico, ese misterio irresuelto, esa cosa novedosa que yo no sé si estaría bien llamarlo como, sí, como con algo como espectral, que uno no sabe muy bien qué, pero eso, como dice Rebeca Puche, y en ese sentido ella es una fuente, digamos, su tesis de maestría fue sobre los Santísimos Hermanos, y ella entonces sí investigó muchísimo digamos, de esa marginalidad que obtiene, es decir, algo así decía ella y decía también otro chico que la retomaba en su trabajo de investigación sobre la tesis de Rebeca Puche y que tiene que ver cómo unos campesinos de corriente no conservadora tienen que empezar a apelar a unas lógicas irracionales y casi pues como religiosas y que además se oponían a la religión católica por la colonización española. Entonces, cómo se inventan un mundo paralelo que tiene que ver con las realidades que hablábamos ahorita hacia el principio para poder vivir en un país como este e incluso como en la misma exclusión y en la misma cubrirse ese rostro, como claro, empiezan a vernos casi como verían a los indígenas, con ese desconocimiento astuto, desconocimiento astuto por lado de ellos, ¿no? De quiénes somos,
qué somos, cómo sentimos, cómo pensamos, pero pues la imagen de los campesinos encubiertos para no ser matados y poder ocupar un pedacito de tierra es completamente trágica, ¿cierto? O sea, tiene su componente literario y místico, pero también es una imagen muy trágica. Entonces está esta idea de que todavía no es del todo esclarecido cómo se encuentran y cómo surgen, pero sí, si alguien quiere ahondar más, esa tesis está disponible de Rebeca Puche, pero además de cómo Rebeca dice, hombre, yo ni siquiera tenía idea de que Los Santísimos Hermanos era una pieza de arte del MoMA en Nueva York, y eso es maravilloso. Y ahí quiero mencionar algo, nosotros entrevistamos a Oscar Campo. Oscar Campo es un documentalista de Hollywood maravilloso y está entrevistado en un Meet también como este, en una conversación ya con Vinito, con el Teatro Matacandelas. Y yo le pregunto a Oscar Campo, después de la proyección de uno de sus documentales, El Ángel Subterráneo, ¿qué opina él? Porque ellos veían en el Cineclub de Cali a Gabriela Samperi, los documentales de Gabriela Samperi. Yo le digo, ¿usted qué opina de ese cine? Y me dice, pues a ver, nosotros tenemos una postura, o al menos yo muy radical, y es que a mí me parece que sacar a los Santísimos Hermanos de su hábitat natural, meterlos en una pantalla y llevarlos a otros lugares del mundo, en festivales de cine, no sé, o sea, nosotros hablábamos como que un poco eso era extractivismo. Y claro, hay mucha gente que ha hablado del extractivismo del cine, o sea, el cine, no sé, de Clint Eastwood y demás, o sea, ¿qué está detrás de todo eso? Por ejemplo, yo cuando vi Monos, me hacía la pregunta como, puta, es que, o lo mismo con el cine de Medellín, o sea, el relato narco y lo que me decía a mí una fuente para otra investigación de cine de acá en Medellín de, hey, los pillos ya se dieron cuenta que los cineastas tenían plata para hacer esto y la piden porque igual están mostrando su miseria entre cámaras, entonces ahí aparece todo lo de la pornomiseria y demás. Más interesante aún es que Oscar Campo hacía la pregunta de, ¿esto se configura entonces como pornomiseria? Porque ese es un, no, esa pregunta se la hacía yo, porque ese es un concepto que empieza mucho más adelante y no con el cine de Gabriela Samper. Pero entonces, claro, o sea, no es que ahí hay venas por donde uno quiera. No sé si contesté la pregunta. Porque No, pues no sé, esto es un diálogo largo, entonces está bien. y tenemos tiempo y no tenemos como afán. Pero ya que estamos entrando un poco como en los Santísimos Hermanos, que tú también lo usas pues para abrir y cerrar tu documental, ¿sí? Como con esta estrategia de collage. Pero también a mí a veces pues me parece importante todas esas categorías, ¿sí? Como de la explotación, de agarrando pueblo, de lo que cuenta Marta Rodríguez, que cuando fueron a pasar esa película, la del Páramo de Comandá, y apenas la gente vio que estaba pagada por una compañía petrolera, pues dijeron, por aquí No, no. gracias. Ajá, Sí, pero a mí me interesa mucho no caer como en unas categorías fundamentalistas, de acuerdo. sino ver cómo están hechas las cosas. Y en la manera como están hechas, eso te dice, te habla de la intencionalidad política, ¿sí? De Es acuerdo. decir, la manera como uno hace las cosas es lo que determina la intencionalidad política. Y por ejemplo, en Los Santos Hermanos, pues así estemos viendo una fotocopia, porque lo que vemos en YouTube es como la fotocopia, la fotocopia, la fotocopia. Tocaría ir un día a pedir, no sé quién tenga la copia, podemos hablar ahorita también de eso, de la fragilidad del material y de dónde estará realmente el original de algo. Pero cuando yo veo ese documental, pues a mí lo que me gusta mucho como está hecho en la medida en que son las voces de ellos hablando. Y es imagen tras imagen, acercamiento tras acercamiento, hilación de imágenes con lo que ellos están diciendo. Y también al dejar esa voz andar, ahí pasa algo muy potente y es unas personas reinventando el lenguaje, ¿sí? Porque la manera en que usan las palabras ellos mismos están diciendo esto que ustedes entienden como esto, ahora va a ser esto. Es decir, la fundación de ese mundo también es una fundación del lenguaje. Y eso coincide con alguien que está haciendo cine, que, que también está reinventándose el lenguaje con un medio que de pronto no es experto entre ellos, como Gabriela Samper, ¿sí?
o como también Rebeca Puche, que también está diciendo, bueno, ¿qué hacemos con estas personas? Yo estoy estudiando esta carrera y todavía no me las sé todas, pero veamos a ver qué hacemos con esto. Entonces, esa coincidencia me parece que hace que suceda una cosa muy potente, ¿sí? Mientras que si yo hubiera visto, por ejemplo, como que coge, sale primero como un etnógrafo y los describe como con una voz en off y después entrevista como a alguien de afuera para que los determine, yo diría, bueno, esa política sí es la política ya como del, del documental que convierte en un objeto al sujeto que está filmando, ¿sí? Mientras que aquí sí me parece que si bien es un documental, pues es supremamente breve, ¿sí? Y no entra ya a ser como unos retratos específicos de las relaciones entre estas personas, sí tiene es muy potente. Entonces, cuando uno ve el contraste de estas personas andando encostalados por las ciudades y uno ve que sin hacer una toma de transición, la toma que sigue es de ellos allá en su cotidianidad, con lo que tienen a la mano, o toda esta cosa del lado izquierdo, la mirada de los niños, yo sí veo que hay una manera de hacer el documental que con la que uno podría contradecir a las personas que digan que es un documental miserabilista o que es un documental aprovechado. ¿Sí? De acuerdo. Yo sí lo vería como en esa dimensión. Y también lo último que sumaría, y tal vez por ahí podemos retomar, es que también cuando uno ve, por ejemplo, el otro documental, el del páramo de Comanday, y ojalá uno pudiera ver los otros que no los pude encontrar, ¿sí? Pero uno también ve una documentalista sin estilo, y eso no es algo negativo, en este caso no es negativo, porque en el documental también el documentalista es llevado hacia lo que tiene que decir, ¿sí? No puede tener un guión previo, y eso me parece importantísimo, ¿no? Sí, muchas cosas, Lucas. Yo creo, por ejemplo, si, es decir, yo no sé qué, yo creo que no existe otro archivo fílmico, o pues si existe y quien lo tenga que aparezca y alce la mano sobre esa comunidad. Es decir, que alguien nos muestre esa comunidad en video, más allá de por qué lo sacaste de su hábitat o no debería llegar a Inglaterra esta imagen. Está bien, y ahí aparece la pregunta también, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Pero yo no sé si existe otro registro fílmico de esta comunidad para empezar. En segundo lugar, también me gustaría decir que las técnicas de collage para un documental de la época, si estamos hablando pues como si uno, y no de manera comparativa, pero si uno coge uno de esa época y coge uno de 2021, pues los años que hay de diferencia son bastantes, por lo que, para lo que llegaron en ese momento, también me pareció que digamos, no escatimaron en ese ensayo y en ver cómo podían mostrarlo, y creo que ahí hay también algo muy poderoso en términos creativos y bueno. Y también me gustaría decir que, eh, a ver, de pronto se me escapó la paloma, pero estoy segura que algo de lo último que dijiste me gustaría, sí, ya, de la voz y del narrador y de la voz que se escucha. Eso fue muy importante para nosotros en el momento de hacer este documental, porque yo ahorita te mencionaba el personaje que se metía tras una puertecita y se cerraba en un tigre de papel, y nosotros hablamos, Gabriel Linares y yo, como, ¿qué pasaría si el narrador de nuestro documental es ese personaje que se oculta? Es decir, ¿qué pasaría si nosotros ponemos a hablar algún escondido de los perseguidos de esta época, una época en donde ya Gabriela proyectaba su cine, y que esa fuera una voz en off? Y después dijimos, bueno, y de pronto encontraremos material de radio, de entrevistas de Gabriela Samper, en donde sea posible obtener un poco de esa voz para no apropiarnos de una voz que no es nuestra tampoco, porque yo creo que uno corre un riesgo muy grande cuando se pone a hacer una voz en off de primera persona de alguien con quien no ha hablado, ¿cierto? O sea, puede cometer un error tremendo, tremendo, mal, y pues nosotros hablamos también de eso y dijimos, a ver, si aquí alguien puede marcar una pauta, que no sea la voz nuestra, ni la voz de los entrevistados, ni tan, pues tienen que ser los Santísimos Hermanos, por lo mismo que tú estabas diciendo, porque este es un lenguaje que, eso me gustaría decirlo,
la poesía de José Asunción Silva también tiene unas palabras que ya no se usan en nuestro español, pero que en ese momento sí se usaban, y llegar también a esos dialectos campesinos y a esa forma del lenguaje mucho menos colonizada, también me pareció una cosa valiosísima. Entonces, pues tener esta voz de los Santísimos Hermanos, además de la oración, es como, uff, o sea, esto, ¿cómo no usarlo si esto es música más allá del lenguaje? O sea, es exacto, esto empieza a ser como banda sonora, BSO. Entonces yo creo que sí, yo creo que tanto lo que se puede oír como lo que se puede ver, que llegue hasta acá, y que era un poco lo que hacía, ya me acordé del otro que iba a decir, y que era un poco lo que hacía Gabriela, que con el Festival Folclórico de FOME, que es lo mismo, cómo rescato yo estas prácticas, y así lo ponemos en el artículo especial, prácticas ancestrales indígenas, porque no solo son pues ancestrales, sino que también es como, ella es como esta artesanía o las minas de sal, esto se va a desaparecer en el tiempo. Y a mí me interesa que también quede un registro de eso, incluso sus documentales los emitían en canales públicos, por lo mismo, porque era ese contenido cultural finito, o sea, casi como el que le gustaba a Jorge Olave, el que hizo los personajes y las esculturas en la Candelaria, era ese, no es el tapete rojo, el canon de la literatura, el canon de las 10 películas imperdibles, llega Netflix con esto, no, era, o sea, ¿cómo me voy yo a lo mismo que estábamos hablando, a lo generacional? Esto se va a desaparecer, y con lo que quiero terminar como esta intervención, pues no el diálogo, sino esta intervención, es que una película como Ciudades en Crisis de Gabriela, eso es cyberpunk. O sea, uno, porque son planos desde rascacielos de muchos carros que ella pone a andar y nos muestra neones y nos muestra muchas luces y contaminación visual y auditiva, que yo creo que si ella estuviera, o sea, si pudiera ver esta época, diría, y claro, volvemos al elemento profético que yo siento que atrapó tanto a los estudiantes en las historias que escribieron, como ese asunto de sí, tengo a alguien al oído que me está hablando, y el fantasma del páramo, y también el dialecto y el lenguaje y la palabra, y el que escribió la oración, por ejemplo, que también es como, uff, es que claro, yo me meto en una cosa como de, sí, como más que sacra, profanada un poco, pero en el mejor y más bello sentido de la palabra. O sea, como yo me meto religiosamente a indagar como por esos laberintos del pensamiento, me gustó mucho. Y antes se me da la idea, esa película, la de las ciudades, ¿dónde la viste? ¿Dónde se consigue? ¿Dónde? Ciudades en Crisis está en material de reserva de la Cinemateca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ya. Sí, Y que porque además sí. confieso, o sea, nosotros intentamos plagiar ese material, no lo niego, intentamos copiarlo, pero está protegido. Ya. Sí, porque suena muy intrigante, sí. Y es como un eco, pues hay otro, no sé si lo has visto, hay una que se llama Rapsodia en Bogotá de José María Arzuaga, que pues ahorita cuando la estabas descubriendo, este me parecía un paralelo, o también cuando estabas hablando de esa sensibilidad en entender lo que están diciendo los santos hermanos como poesía, y con la invención de palabras, pues también me acordaba un poco lo que hace León de Grave, ¿no? Como en los poemas, y que León de Grave, pues también uno podría decir que es un contemporáneo de Gabriela Samper, y uno también ve esa generación como soltándose de ese siglo XIX y diciendo, este siglo XIX, pues no, tenemos que soltar eso y empezar este siglo, pero les cae una guerra terrible o dos guerras terribles, y entonces cómo soltar eso. Pero también uno lo que ve ahorita cuando mencionabas lo de la sal, cuando Gabriela Samper también muestra ese interés como por todo esto que está desapareciendo de la escala pequeña, en parte porque ese también es a ella también le toca en pleno el momento en que el país de alguna manera entra como en una nueva modernidad, porque ya Bogotá tiene aeropuertos, ya tiene televisión, pero también todas las rentas estatales empiezan a producir más y se empiezan a volver buenos negocios, y esos negocios también, en vez del Estado de garantizar pues acceso a cierta igualdad, hace lo contrario. Entonces uno también ve una generación que está diciendo, esto va a desaparecer, ¿sí? Va a desaparecer
como es esta pequeña producción. O también cuando uno ve el páramo de Comandai, en el texto es muy bonito, como en el texto que está leído y que si bien puede tener un tono así como de costumbrismo, como lo llaman algunos, pero que me parece que las frases son buenísimas, y la descripción de la percepción del páramo y sobre todo al final de la inmensidad del páramo, pues sí muestran una sensibilidad que también de pronto uno ve que estas personas como Gregorio Samper están diciendo, esto también se va a ir, ¿sí? Esto también, sí, esto también se va a ir. Entonces me llama la atención eso que tú también enfrentaste con el documental, de decir, pues lo voy a hacer, seguramente si no lo hago yo, alguien también lo va a hacer, o hay mucha gente que también tiene esta idea de hacer esto con todas estas películas y esto de Gabriela Samper, pero también tal vez no, o también estas personas, pues los que hay que entrevistar no van a estar siempre acá. Y resulta que cuando los entrevisto, ellos me cuentan que nadie los ha entrevistado en relación a este tema. Entonces, sí. ¿Cómo ves también esa condición del ensayo documental, en el sentido de lidiar con archivos y documentos que van a desaparecer, pero la importancia de hacer este ejercicio de memoria? Voy por una lamparita que me ilumine un poquito, me demoro un minuto, un minuto. No hay problema. Bien, a ver, miramos si alguien ha escrito algo más por acá. María Alejandra. Entonces, si quieres, ahorita preguntas algo. ¿Listo, María Alejandra? Listo, gracias. Listo. Sí, a mí me gustaría decir que, por ejemplo, en el páramo de Comandai hay un gran fotógrafo, o sea, la dirección de fotografía la hace Jorge Silva. Por Dios, Jorge Silva, o sea, el archivo fotográfico de Jorge Silva es una berraquera y ahí vale la pena como decir, no solo el trabajo que hizo en compañía de Marta Rodríguez, sino como el trabajo de Marta Rodríguez y el trabajo de Jorge Silva y el trabajo de los dos, eso es una berraquera. Eh, eh, también a mí, por ejemplo, nosotros escogimos la escena del fantasma del páramo, de cuando se le aparece, porque es que esa técnica en ese momento en que ellos estaban haciendo cine, uno dice, uff, como poesía visual, qué cosa tan bien hecha. Y también a mí me parece, por ejemplo, cuando hablábamos con Sergio Cabrera, eso fue algo que no incluimos en el documental, pero Sergio Cabrera hablando de cómo le ayudaba a sus padres en el taller de mimeografía, que era la técnica con la que se imprimían panfletos en el pasado, haciendo como si yo cogiera un papel parafinado y cogiera con una plancha que está ya el mensaje que quiero mandar, el molde por el que después, cuando se le entrega al destinatario, le riega con un rodillo la tinta y alcanza a leer lo que hay. Un papel parafinado, una cosa súper delicada. Y luego Sergio Cabrera contando que él trabajaba sino en el periódico, en las resmas de periódico que había en la casa de Gabriela Samper, o sea, sino en la mimeografía de esas resmas de periódico era otro que también era panfletario, y contando además como, claro, cuando a él le mostramos la fotografía de archivo de su mamá con las botas hasta la rodilla, él decía, yo no tengo esas fotos de mis padres, pues las quiero ya y quiero esos artículos de prensa ya y pues a mí sí me parece como que hay algo muy bello también ahí, es que, hombre, ¿cómo no sabíamos de Gabriela Samper? ¿Cómo no sabíamos que existía? Y sus documentales estaban libres en YouTube, ¿cierto? Y así con una cantidad de material de archivo que yo sí tengo que decirlo, a mí me gusta TikTok, a mí me gusta Instagram, pero pues yo todavía no soy capaz como de reconocer que efectivamente YouTube existe y tiene el material fílmico que tiene, no solamente de bandas hace cantidades de años, sino de material de archivo de noticieros colombianos, de comerciales colombianos, de cine documental colombiano. Es decir, por ejemplo, un comentario chiquito. Yo conocí a Carolina Ponce de León, la curadora de arte, a través de una entrevista que le hace Gloria Valencia de Castaño cuando ella era joven. Y a mí ver a Carolina Ponce, León joven, crespa, fumando cuando se podía fumar en televisión nacional,
por Dios, o cuento otra cosa, cuando yo encontré el archivo que está la periodista que se llama Silvia en el cementerio, supuestamente en el entierro de Pablo Escobar, que yo veía ese archivo en YouTube y yo decía, esto es oro, o sea, 4 militares en la tumba, yo no podía creer, y la periodista hablando ante cámaras, yo decía, esto es, o sea, esto, sí, o sea, es decir, por ejemplo, un amigo que está haciendo un trabajo y encontramos una entrevista de Jaime Garzón inédita en YouTube, hablando de, pues cuando, inédita, no sé si está bien empleado el término, pues él no la había visto, y era una entrevista de Jaime Garzón, eso es, repito, es que eso, pues eso, me da miedo decir tanto oro, porque entonces caen más, ¿cómo es? Multinacionales a excavar a ver dónde es que está, pero... No, pero también es todas las historias que van, a ver, se abren caminos. Digamos, veía este documental que tú hiciste y dije, o sea, bueno, alguien tiene que hacer la historia de esas 2 años en que ella estuvo directora del Teatro del Parque Nacional, y después veía ese café o restaurante El Cisne, y yo decía, qué buen tema para un documental, ¿no? El café del Cisne, y uno veía ese paneo con esas fotos. Entonces, sobre todo porque a veces las historias del arte y la cultura, pues las personas que hacen arte y cultura a veces están tan concentrados en sobrevivir o tan concentrados en la obra que están haciendo, y lidiando paralelo a eso con pagar cuentas, familias, cosas, que son unos seres muy descuidados con sus archivos y no tienen tiempo de contar la historia propia. Entonces uno ve que, si uno busca a Gabriela Samper, como decías tú, le sale a uno impactos en YouTube de 2 videos, le sale a uno la entrada a Wikipedia, pero no es mucho lo que sale, ¿sí? Y uno no ve como estas constelaciones que sí puede armar alguien que está hilando estos archivos y que deja una cantidad de entradas y de etiquetas ahí para que otros también participen de eso, ¿sí? Bueno, aquí le doy la palabra a María Alejandra, que había alzado la mano, a ver qué nos cuenta. Hola, es que me surgió ahorita una pregunta, pues me voy a devolver un poco, pero me llamó mucho la atención como lo que estabas diciendo ahorita de ciudades en crisis, como de este archivo, que de cierto modo como que quisiste un poco sacarlo de ahí de la biblioteca y como pasárselo a más gente. Y no, o sea, como que no se pudo, entonces pues yo me pregunto, pues no tengo ni idea, como ¿no hay algún esfuerzo o algo para como sacar estos archivos más a la luz o porque no se puede? O digamos, sí, porque está como tan protegido y no se hace como un esfuerzo porque más gente lo vea. Porque digamos, pues si no fuera porque yo estoy en esta clase, como que jamás se me ocurriría ir a la biblioteca a hacer como, bueno, voy a chismosear como qué hay acá y tampoco siento que sea como algo que se tenga como cultural de ser como, sí, vamos a ir a chismosear. Entonces, pues no sé, sí me surgió mucho esa pregunta. Bueno, sí, yo iba, antes de tu pregunta, iba a decir que, por ejemplo, la fotografía que se ve en el documental, donde sale Marta Rodríguez y Gabriela Samper, la cachó Gabriel en Instagram. Alguien publicó una historia en Instagram como no sabemos dónde estaba y él dijo, uff, me encontré esta gran foto. Gabriel le tomó captura de pantalla y le hicimos la photoshopeada para que nos cupiera grande, pero yo le dije, Gabriel, esa foto no existe, o sea, esa foto existe donde ese pelado se la encontró, ya la habíamos buscado mucho. Y frente a tu pregunta, diría, la idea de copiar ese material no era tanto replicarlo, sino poder mostrarlo en el documental, los minutos que lo permite, el artículo de tanto de derechos de autor como de reproducción de imágenes, y nosotros nos asesoramos frente a esto con la FLIP, porque sabíamos que eso podía tener repercusiones. Claro que hay como unas normas Creative Commons que, por ejemplo, deja que todo lo que tú grabes en captura de pantalla, eso lo puedes, y eso es absurdo, eso lo han discutido mucho, porque eso lo podrías usar como material, ¿cierto? O grabar de la pantalla del celular o grabar de la pantalla del computador. Entonces nosotros queríamos grabar porque, a ver, una amiga que trabaja en la biblioteca Luis Ángel Arango nos hizo el favor de prestarnos ese material fílmico por un determinado tiempo, porque además, no sé si esté bien que dé más pistas, pero digamos, colega académica y que además sabía que era con fines académicos y obviamente nos costaba ver y repetir ese material en la biblioteca, porque en la biblioteca uno puede ir al tercer piso a visualizar material.
No, el libro sí es reservado, las películas no, lo que ella nos ayudó fue a extender el préstamo, si no, no voy a... Bueno, y nosotros, claro, lo intentamos con captura de pantalla, raro porque es raro no, estaba protegido el disco y el disco lo protegen precisamente por derechos de autor, pero nuestra intención era con fines pedagógicos porque además tú puedes hacer réplica de ese material siempre y cuando no vayas a sacar rédito económico o no vayas a sacar utilidad de ello. Entonces, esto además se volvía por muchas razones en un material de rueda pedagógica, pues, o de rotar en festivales, pero sin recibir ninguna retribución económica. Y también yo creo que si cabía en algún festival, pues nosotros lo pensamos como, claro que lo pensábamos, porque decíamos, si nosotros vamos a usar este material, tenemos que tener en cuenta qué pasa si lo queremos publicar en 070, qué pasa si nos llaman, no sé, del Festival de Cine Comunitario de San Benito, en la vereda tal que quieren mostrarlo, que si no hay ningún problema. Claro, eso había que pensarlo, porque obviamente la idea es lo que tú dices, sacar el material. Entonces, para responderte esa pregunta, lo primero que nos dice Camila Lobo Guerrero, me lo dice a mí en una llamada telefónica, es cuando yo fui directora de cinematografía del Ministerio de Cultura, quise mover parte de las películas de Gabriela Samper en la maleta cinematográfica y pagar por los créditos que valía ese contenido era imposible. Entonces ella me hacía la pregunta, yo le estoy hablando de una bolsa del Ministerio de Cultura, calcule cuánto me estaban cobrando por los créditos de ese material. Entonces yo no voy a negar y yo hablo a título personal y yo sé que esto me puede meter un poquito en problemas, pero claro que también tiene una intención política y feminista y de todo tipo el título La Guanducada, que no solo le hace honor a La Guandoca, el libro de Gabriela Samper, sino a la pregunta de qué pasa que no conocemos este material, qué pasa, ¿cierto? O sea, como, sí, qué pasa porque hay un montón de cosas que listo, qué bueno que alguien me lo dijo y yo puedo llegar a lo mismo, pero también hay que hacerse la pregunta de, hombre, entonces ahí era donde decíamos, este contenido está guardado, ¿por qué? Porque era una mujer y porque Ray Whitley nos importaba más en esa época, o porque quién no quiere que se muestre, y lo que decimos, ¿sabes? Eso es una guaca, entonces están guandocada, porque no lo conocíamos. Sí, yo le sumaría Gracias. que también cuando, pues creo que tu documental nace con la naturaleza de ser público, ¿sí? Y también cuando uno hace eso, pues también se trata de liberar material. Así esa liberación a veces lo mete a uno en problemas o a veces uno le haga el quite a la ley, ¿sí? Como lo dices tú, casi que filmando la pantalla pero eso siempre también ha estado en la naturaleza del cine, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno mira por qué Hollywood queda donde queda Hollywood, queda donde queda Hollywood era porque las licencias del cine que se había inventado de Edison no podían mantenerse allá, ¿sí? Porque era otro estado. Entonces la manera de los productores de Hollywood de no pagarle regalías a Edison era poner la industria del cine al otro lado de Estados Unidos, no solo por las condiciones meteorológicas de Los Ángeles, etcétera. Entonces uno ve que esa naturaleza de los derechos de autor y de los derechos de propiedad siempre ha estado ahí, pero cuando uno mira al cine documental, pues el cine documental por su misma naturaleza, entonces ya entra en otro lugar a jugar, ¿no? Porque está jugando también casi en el lugar de lo público. Entonces ahí creo que es importante como esa relación, pues que me parece muy potente que haces de cómo enguandocan a esta persona y la encochinan con, precisamente por su labor de ayudar a otra persona que está haciendo cine también, ¿sí? Y que sí tiene una militancia activa, pero que de todas maneras no había, eso no tiene nada que ver, porque en todo caso se saltaron la ley y también de pronto eso es importante decirlo acá cuando uno está hablando con personas nacidas en este siglo, es que antes pues no había constitución del 91 que valiera, ¿no? Y no había No había separación de séptima poderes. papeleta, Sí, total. en esa época si uno tenía el pelo largo y la policía lo quería meter a la cárcel y uno llevaba un libro de Cortázar, podían meterlo y decir que el libro de Cortázar era subversivo y te metían a la cárcel, ¿sí? Entonces, y eso después lo usó muy bien el gobierno posterior, más adelante de Turbay, también, sí. Entonces era una estrategia de represión muy activa. Pero vuelvo es como al punto que estabas haciendo tú, que es como ese enguandocao
también obedece a muchas cosas, ¿no? A mandar, digamos, ahorita alguno de los textos que puso alguien de la clase hablaba de la censura, ¿sí? De, de cómo la censura antes podía ser así, ¿no? Le vamos a mandar un mensaje a todos estos intelectuales y a toda esta clase media alta que está haciendo cine o que quiere traicionar a su clase y les vamos a encarcelar a la abuela del cine. Y no nos importa que solo sean 5 meses, pero el mensaje quedó clarito, ¿sí? Cualquier persona que tenga cualquier mínima relación la podemos encochinar y meterla, y ese mensaje es más efectivo que cualquier decreto de ley, que cualquier nuevo código de policía, ¿sí? Entonces, ¿cómo son esos mensajes en la actualidad? ¿Sí? Que es como lo que Y mencionaban, ¿cómo será esa censura ahora? ¿Sí? es lo que siguen haciendo, es lo que vimos con Julián Román, que le cancelaron un contrato por subversivo, lo que vemos con Margarita Rosa de Francisco cuando le dicen que calladita se ve mucho más bonita, es también un mensaje contundente a su clase, es cuando Adriana Lucía perdió un contrato con RCN por salir a liderar el paro nacional, y así sucesivamente, o sea, esto es como de los más, el concejal Daniel Duque, ahorita cuando habló de la corrupción de Quintero y lo cancelaron también dentro del consejo, lo intentaron cancelar. Eh, no sé, yo tengo un amigo que habló cuando mandaron el ESMAD a un lugar, habló del medio ambiente y le habló al oído al alcalde y le dijo, alcalde, más allá de la violencia, pues como de la violencia con que llegan a matar a la gente, pues aquí también hay unas especies, hay una biodiversidad que creo que están pasando de largo y para afuera, y así sucesivamente, o sea, creo que pasan todos los campos y se dan mensajes muy contundentes. Cuando 070 recibió el ataque de censura por parte de la policía, también con el manual de autoprotección contra el ESMAD, era un mensaje para el resto de medios independientes, y cuando se comunicaron directamente con el rector, era un mensaje al resto de medios independientes. O sea, aquí no tenemos miedo de hablar con quien consideremos hablar para dar el mensaje contundente. Entonces yo creo que, además creo que también ahí hay algo como muy poderoso, y es que, es decir, a mí me parece muy valioso y muy importante que no estemos hablando de los que se vieron, si algunas o algunos han visto el último documental de Marta Rodríguez, La Sinfónica de los Andes, uno de los personajes principales es una mayora indígena, Doña Blanca creo que se llama, eh, eh, y esa mujer reúne una sabiduría y tiene una palabra muy precisa, y en las comunidades ancestrales, me lo parece a mí, hay un gran respeto hacia lo femenino que conserva la memoria. La comisionada de paz que acabó de morir, pues que se murió el año pasado, Ángela Salazar, era una matrona del pueblo negro, una sabedora del pueblo negro. La cantidad de conocimiento a partir de toda su trabajo de escucha es impresionante, y en este caso lo que decía Lucas de una mujer en el cine, o sea, es que aquí estamos hablando de una mujer, como decíamos ahorita, la oligarquía, que tenía el recurso para producirlo y para hacerlo, y Lucas decía algo muy valioso que era como, es que uno lo puede abordar desde el Café del Cisne, uno lo puede abordar desde... Y hay dos cosas que quiero mencionar. La primera es cómo nosotros nos preguntamos todo el tiempo si esto debía tener como un rasguño característico de lo femenino y de lo feminista, porque era una matrona, o sea, era una mujer que los alojaba a todos en la casa y le daba clase a todo el mundo de lo que fuera, y dio clase en 3 universidades de Bogotá, y se formó en 2 países distintos, en 3 carreras distintas, es decir, o sea, no era cualquier mujer, era una mujer con un Y conocimiento después muy vasto. también fue traicionada, ¿no? También como lo pones, lo dice Marta Rodríguez con claridad, ¿no? Que fue traicionada por su compañero y también traicionada en lo económico, ¿no? Exacto, Y en exacto. los créditos también. Y yo creo que exacto, y ahí pues se compara con la vida de Marvel Moreno también. ¿Quién tiene los créditos? Escritora. ¿Quién tiene los créditos de sus obras? ¿Por qué suprimen partes de sus, quienes tienen los créditos, por qué suprimen partes y extractos que consideran que no deberían ir, porque de pronto demasiado erótico para una mujer, para que una mujer pudiera dominar ese lenguaje con esa potencia en esa época, etc., 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 que uno dice, por Dios, no, por el diablo, o lo que quiera que sea, ¿cierto? Pero, pero claro, y entonces a mí,
por supuesto yo decía, uy, fue pucha, o sea, donde ese baúl que yo dije, que decíamos, la biografía está doblada, pero donde uno pudiera escarbar ese baúl y todos empezarnos como a poner cosas encima de tantos vestuarios y empezar a mirar también como deshojando una cebolla, oh, eso sería una cosa magnífica. Y la segunda que quería mencionar, parte de archivo que nosotros utilizamos, creo que no utilizamos de José María Arzuaga, sino de esta mujer, no se me puede escapar el nombre en este momento, que además sale el crédito ahí rotulado en el documental. Pues búscalo en Google. Ahí. Sí, sí, un momentico, ya Es que voy eso es a... lo chistoso de este formato de entrevista. Queda uno como si no existiera internet y como Sí, Fajardo ya hizo el oso una vez no con puedo eso, tomar entonces agua. quedamos asustados todos, pero, Total. pero De yo creo hecho, que es... sí, aprovecho para decir que yo me he preguntado por qué cuando estoy en un Zoom no fumo. Porque, pues yo digo, si yo estoy sola en la casa, ¿por qué no fumo? Eh, a ver, yo miro. Eh, Eso está bueno, voy a anotarlo. sí, claro, porque, y sí, pero se lo juro, yo cuelgo y lo prendo y yo digo, no entiendo por qué, si esto además no es televisión nacional, a mí no me están pagando, o sea, pero bueno, a ver, esto debe estar por acá. Esto debe estar por aquí. Ah, pues voy a mirar en los créditos, pero no se me debería olvidar ese nombre, porque de verdad nosotros pensamos, aquí está, Dina Moscovici, obvio, que también la menciona Patricia Ariza. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, con Gabriel decíamos, uff, a mí de José María Arzuaga me llama mucho la atención de la historia del cine colombiano, que hablan de pornomiseria a partir de un documental llamado Chichigua, que es Chichigua, era un personaje, un habitante de calle. Creo que lo hace el hermano de Pepe Sánchez, el actor, y que era muy amigo de Gabriela Samper. Y entonces yo me acuerdo que cuando menciona Patricia Ariza, a Dina Moscovici, empiezo a buscar a Dina Moscovici, menciona a otra poeta, Mareja Torres, y uno es que empiezan a aparecer nombres de mujeres que también a mí me parece pertinente como creadores y como en la capacidad de hacer propuestas, pues a veces también es en cuando cara a muchas mujeres viene de nosotros mismos, de estar siempre pendientes de hacer la lista y el canon con nombres masculinos, y yo creo que también un ejercicio interesante es, bueno, a buscar uno y uno, incluso empezar a buscar, no sé, o sea, Pedro Lemebel, ¿cierto? Y uno este lado, este otro y otro en la mitad, maravilloso, porque sí, también hay contenido queer muy interesante. ¿No? Y también, pues como el cine cuesta tanto, entonces también es un lugar muy conservador a veces en sus gastos y en sus producciones. Entonces ese machismo también se refleja en qué le voy a soltar todos estos recursos a una mujer. Y eso se ve desde el número de directoras mujeres que hay en Hollywood hasta el número de directoras mujeres que hay a nivel mundial. Y el único lugar donde uno ve no un emparejamiento, una igualdad, porque todavía hace falta mucho, pero el único lugar donde uno ve mayor paridad es en el cine documental. ¿Sí? Y también me acabo de acordar por ejemplo, en los 80s en Colombia surge una iniciativa de mujeres que se llama Cine Mujer, ¿sí? Que forma parte Clara Riascos y otras mujeres, y hacen ese cine desde ese postulado. Y es un cine que tiene que ver mucho con documental, ¿sí? Y ella creo que de esa revista Cine Mujer, no, otra de nuestras fuentes fue una revista de cine de excombatientes, mujeres, un colectivo, y ahí le hacen como un homenaje a Gabriela Samper, pero ahora que lo dices, como cuando lo hablábamos con Pablo Mora y lo hablábamos en la sustentación de grado, del trabajo de grado, pues Pablo Mora decía que él no sabía si juzgar propiamente este cine como un cine feminista. Y en la sustentación, Sandra Sánchez, quien es hoy pues, la directora del Centro de Estudios en Periodismo CEPER de la Universidad de los Andes, decía, porque pues como que intentaba un poquito jalarme el pelo, lo digo para bien, como porque no cuestionaron nunca eso. O sea, y por qué no, o sea, ¿qué hace que no sea un cine feminista? Pues, o sea, como que las hace pensar resueltamente que no lo fue.
O Pablo Mora también decía, yo siento que era un cine desde una perspectiva de una clase frente a otra. Y también decía Sandra, ¿y por qué no cuestionaron eso? O sea, parte del papel de ustedes como realizadores también debe ser entrar a proponer, o sea, no solamente como aquel me dijo este otro me dijo sino como, uy, no, a mí me parece y de alguna forma lo hicimos, pero, o sea, decir que cine profético, es decir, que sea profético es una condición del cine, ¿cierto? Poco, y de la creación y de la literatura y de la poesía, pero ahí sí creo que vale mucho la pena tomar riesgos, porque además también, y entonces ahí aprovecho para decirlo del collage, nos preguntaban como, esta mujer nació casi a principios de siglo y ustedes ¿por qué decidieron hacer collage? Y nosotros decíamos, porque sentimos que primero hay una parte en la que se entrevista, aquí tengo el nombrecito, de hecho lo paré en ese punto, Humberto Giangrandi, sí, en Un tigre de papel, que digamos eso, o sea, de ahí si nos vamos para atrás podemos tener muchas referencias de por qué sí cabía el collage en la época y por qué esto sí se podía narrar a partir de collage y porque haciendo ese juego ping-pong o trampolín del pasado hacia adelante, el collage sigue siendo una expresión narrativa. Bueno, entonces hablamos ahorita del collage y de la superposición de los Santísimos Hermanos que hizo Rebeca Puche, seguramente en compañía de Gabriela, o sea, seguro trabajaron todos juntos y en ese ping-pong o en ese trampolín, pues algo con el remix que nos sirve demasiado ahora, sin duda. Entonces, pues sí, o sea, pero digamos que Un tigre de papel nos sirvió full para defender esa idea, pero claro que nos preguntábamos como bueno, ¿y por qué? Porque también nos decían como el collage es una manera de suplir la falta de imágenes de archivo y ustedes en ningún momento tienen a Gabriela Samper ni en registro sonoro, ni en registro visual, pero entonces ahí es donde uno dice, listo, lo resolvimos, pero interesante la idea de uno desatarse más en el momento de la creación y de proponer también una postura estética, ta. Sí, yo lo leí también lo del collage en la medida pues de que esa vida quedó rota, ¿sí? Qué lindo. Quedó rota pues por lo que le pasó. Creo que también una de las condiciones de la cárcel así haya sido un periodo de 5 meses, pero también Marta Rodríguez dice que la visitó varias veces y también no he leído los textos, pero pues ese pedazo que también pones al final donde la guardia le toca los senos y le dice, no, usted es solo un cheque chimbo, ¿sí? Que es como, es equiparar como cierto activismo con una causa económica criminal, sí, menor, pero que lleva a cárcel. Pero lo que vería es que quedó como rota y después también en el documental se ve cómo eso tiene un eco sobre la salud y si a eso uno le suma pues también como sentirse engañada por el compañero con el que uno confiaba, pues uno ve como este rompimiento. Y el contraste del collage, yo por eso sí quería como que, pues agradezco haber encontrado en YouTube esos dos documentales y que los pudiéramos ver, porque es el contraste del collage de tu documental con la unidad que son ambas piezas que pudimos ver, ¿sí? Porque sí me parecen piezas muy bien trabajadas. Ahorita cuando se hablaba de una mirada femenina o de una mirada de mujer, por ejemplo en El Páramo de Comanday, tal vez yo como hombre habría escogido más el enfrentamiento del niño con el fantasma, que es como un enfrentamiento del niño con el papá, que es como el enfrentamiento de los dos machos testiculados, así. Pero es maravilloso todo lo que ese segmento le dedican muy poquito y le dedican más como al paisaje y también a esa mirada microscópica de la lluvia o cuando el niño se bota encima del pasto, ¿sí? que, que eso es muy bueno, ¿sí? O cuando, repito, al final dice, no, 3 lecciones me dejó el páramo, etcétera, pero una es siempre observar la inmensidad, ¿sí? Entonces, habla de un valor sensible que también es muy despreciado en estos países, ¿sí? Patriarcales, cerriles, y donde la sensibilidad se ve como un asunto de mujeres o de maricas, ¿sí? O de Entonces, vulnerabilidad, de sí, o acuerdo. de una vulnerabilidad, o también de una zona en la que
tengo total ignorancia, entonces se la dejo a las mujeres y a los maricas para mostrar que no es una zona importante, porque hay que recordar que también los que nombran a las mujeres acá en los puestos de ministras de cultura, pues son hombres, ¿sí? No, Buen y eso punto. sí no van a nombrar generalas, ¿sí? O no van a nombrar ministras de justicia si no saben que es una persona totalmente sumisa ante ese poder, ¿sí? Entonces es como entregarle esa zona de la sensibilidad a unos hermanitos menores para ellos mantener cierta jerarquía, ¿sí? Pero yo vería que ese feminismo tal vez de estos documentales está eso, y yo daría énfasis también en que en lo que he podido ver de Gabriela Samper, pues veo como una cosa muy jovial con el estilo, ¿sí? Como, como que no veo la cosa de imposición de es que yo tengo mi estilo y hago mis cosas así, que sería muy macho, ¿sí? Y lo que veo es más una capacidad que hemos perdido mucho, y es la capacidad de oír antes de actuar, ¿sí? Y eso también tiene que ver con un valor femenino, de cierta manera, que es la capacidad de saber oír, ¿sí? Y darse un tiempo para actuar. Y en ambos documentales, el de los Santos Hermanos es evidente, pareciera que se dedicaron fue a oír, ¿sí? Y en el otro es un documental también hecho muy para la escucha, porque tiene ese relato que se impone, en parte también porque hacer cine en esa época, lo que siempre falló el cine colombiano fue el sonido, entonces siempre tocaba grabar el sonido por otra parte, pero también es muy potente, como sería muy bueno poder contrastar más documentales de Gabriel Samper para encontrarle el estilo a cada uno y encontrar cómo ese cómo del estilo de cada uno refuerza un poco esa mirada diferente a la que podían estar haciendo otras personas, ¿no? Es que yo creo que si de pronto alguna o alguno le quedó como la sensación, como, como, como que veía mucho moho en el material, y lo digo también en el sentido bello, o sea, como muy lejano, muy oscuro, muy poco nítido, tiene que ir a ver Ciudades en Crisis. ¿Por qué? Porque, o sea, Ciudades en Crisis es como ya es muchísimo más a color, ¿cierto? Muchísimo más nítido. Se alcanza a percibir como yo decía ahorita, yo dije, ni siquiera dije post-cyberpunk, sino que dije como cyberpunk, porque de verdad se alcanza a percibir como, sí, como esa textura completamente distinta, mucho más cercana a nuestro tiempo. O sea, tiene que ver eso para que vea frente al tipo de creadora que acaba de hallar. Y me gustaría decir también que Gabriel Linares es muy bueno en collage, muy bueno. Es más, Gabriel ha hecho gran parte de los collages de Narcolombia, que es un proyecto precisamente sobre este narcoestado que tienen X Andrade, Omar Rincón y Lucas Ospina. Entonces, Gabriel es el que ha estado como detrás de esos collages, y ahí fue muy interesante como esa conversación entre ambos, pero también él me decía, ay, dejemos a esta gente ahí dándose los pitazos en el río, tal cosa tan, y yo decía, ay, Gabriel, que no se nos vaya a descarrilar, que no se nos vaya a descarrilar un poquitico, y creo que eso fue bonito. Pero también quería decir, cuando tú hablabas de ese punto de vista de lo femenino, yo, yo tengo algo pendiente con Gabriela Samper, y es simplemente ver dónde puedo encontrar esas primeras grabaciones de la televisión infantil colombiana, donde se filmaron marionetas precisamente hechas por una ceramista. A mí me encantaría ver cómo lo hicieron, porque además, claro, hay muchas manos femeninas en ello, y porque las voces se grababan como se hacía la radionovela antiguamente, o sea, se grababan aparte, en diferido, las voces y las mismas marionetas, y yo creo que eso puede ser hermoso también, acercarse desde esa perspectiva a este personaje. Es decir, lo más hermoso es que de una mujer que fue documentalista salgan tantas ideas para hacer tantos documentales, y que yo creo que eso le habría fascinado a Gabriela. Yo no la conocí, por supuesto, pero es decir, cuando yo me la encontré, yo dije, yo la siento hablándome al oído diciéndome, sáquelo, 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 sáquelo. Y me imagino que con esta conversación y con ustedes que les interesa
el rollo y todo eso, creo que esa es la tarea, o sea, listo, ya me salió de esto una oración, me quedé pensando en esta escena, a partir de esto, o sea, ahí de eso se trata, y yo creo que para eso una mujer como ella hizo documental, ni mucho menos es para que nosotros nos dejemos como enguandocar las ideas también, todo lo contrario, pues va a sonar como que optimista, pero es en serio, estamos encerrados y tenemos demasiadas pantallas para hacer huevonadas, podemos hacer ensayos visuales autobiográficos, lo que queramos, y a mí me parece como que esa también es un poco la idea, es estimular y por eso también me gustaría que se vieran ciudades en crisis, o por ejemplo, una máscara para ti, una máscara para mí, es un niño dibujando en una hojita con otro niño de piel oscura o de piel negra, como quieran llamarlo, un niño de raza, como se les ocurra dibujando, y ella hace como todo un psicoanálisis a partir del silencio, fijando el dibujito de uno y fijando el dibujito de otro, y la manera de pegarlo en la pared, y después un paneíto a todas las caras de cómo cada niño y niña se autoilustra, se autodibuja. Eso es una cosa hermosa. Entonces, sí, claro, pasar como por todo, o sea, pasar por todas esas creaciones tan distintas. Uno que ve una mujer sensible que encontraba en la creación cultural y en la gestión cultural y en el poder de las ideas y de que la gente se expresara como poder convivir en este planeta. Y yo creo que eso es un poco como también algo que a mí me marcó mucho, es como, no importa igual lo que vaya a salir, la intención surge desde el amor. Este personaje hizo cosas valiosísimas y a mí me interesa que alguien más pueda saber que existe, que existió. Sí, en parte, por eso cuando yo vi la entrada en 070 y después vi el documental ahí, y dice, no, pues esto lo hizo Manuela, porque encontré eso después, yo empecé a leerla rápido y empecé a ver esto y de pronto después volví al crédito, pues esto es la misma Manuela, sí, pero, pero también quería ponerlo en esta clase y quería volver a ello, era precisamente porque yo me había quedado era solo con esa imagen que menciono, de ir a una casa y ver los retratos y de solo recibir como el titular, ¿sí? A esta mujer le pasó esto, que la metieron a la cárcel y la torturaron y después quedó muy triste, más o menos me quedó esa impresión de infancia. Entonces, a mí me gustó poder ver contado este cuento de una manera más larga, pero también a todas las personas de esta clase y a todas las personas que después puedan ver esta charla o les interese este tema, pues como lo que dices tú, que también esto lo influencia a uno, que es como si le presentaran a uno una abuela que uno no conoció en términos de sensibilidad de país y uno confiar en ese relato, porque también yo creo que sí es una persona que genera confianza en cómo está contando esas historias, porque uno no ve que haya unos intereses ideológicos ulteriores o que estén cargando la narración, sino que simplemente hay una mentalidad pues de que buen arte hace mejores personas, pero no en un sentido moral, ¿De sino en acuerdo? un sentido de cómo le alimentan a uno el alma. Exacto. Y, y también yo lo que veo, y eso está un poco en los comentarios y en los textos que después pondremos en la página, pero que se hicieron para la clase de hoy. Muchos, por ejemplo, me gustó que escogieron, por ejemplo, la del páramo, que en este mundo tan lleno de imágenes y de cosas, uno poderse dar la licencia de ver ese documental de 20 minutos, o esta historia de 20 minutos, pues es muy bonito porque esa forma narrativa uno la desecharía rápido, uno diría, pues esto está todo mal hecho, esto suena como anacrónico, ¿sí? Pero uno ver que eso todavía nos habla, ¿sí? Lo mismo que ver que los santos hermanos todavía nos hablan y nos hablan de una manera muy potente. Y todos estos que tú también mencionas que has visto y que te hablan, ¿sí? Entonces uno dice, pues es importante, qué bueno poder empezar estas charlas, porque voy a invitar a otras dos personas también las otras semanas, pero qué bueno, yo quería empezar esta contigo precisamente por este personaje, ¿sí? O, Como empezar de antes, pero poderlo actualizar a hoy día y leerla hoy en día, ¿sí? yo quisiera, antes de dar las gracias por este espacio, decir dos cositas. La primera, un amigo que se llama Sergio Restrepo, en alguna ocasión que hablábamos del tema Hidroituango, cuando hubo todo este accidente que el río cogió con toda la potencia de su cauce para desbaratar las máquinas,
y sin el ánimo de herir susceptibilidades, por supuesto. Me acuerdo que él me dijo, los ríos tienen memoria. Y cuando me lo dijo, yo ya había visto el páramo de Kumandai y a mí se me ocurrió inmediatamente pensar como en ese fantasma del páramo, claro que además eso es muy indígena, eso tiene su energía protectora, eso tiene su energía protectora, eso por un lado, y por otro lado, los amigos de Monociclo Cine, que fueron los mismos autores de Los Nadie, una película que salió hace muy poco, también son autores de un cortometraje que se llama Tierra Mojada. Es un cortometraje en donde construyen una hidroeléctrica donde hay una comunidad indígena en Berá, si no estoy mal, en Berá Chamí, si no estoy mal, pero es una comunidad indígena. ¿Y qué pasa? Que con toda, como con toda como su potencia también estética y poética y demás, empieza a volverse color magenta todo cuando esta hidroeléctrica empieza a funcionar. Y ese cortometraje ganó un premio en el Sundance en Estados Unidos y 2 meses después pasó lo del accidente de Hidroituango. Y lo primero que hablamos entre nosotros fue lo mismo que hemos estado hablando, como lo profético de todo esto y el peso de nuestras palabras, del lenguaje y de todo como lo que hacemos. Entonces, no, Lucas, muchísimas gracias por esta invitación. A mí, claro que me place muchísimo conversar sobre estos temas de interés y además también pues como de la dudosa existencia o la presunta existencia de Pedro Manrique Figueroa, también parece un ejercicio muy bonito de un personaje enguandocado y otro personaje que se vuelve carne a partir del verbo, como en el caso de Pedro Manrique Figueroa. Entonces, muchísimas gracias a ti y a todas y todos los estudiantes en esta conversación. No, ahí nos queda la tarea de ¿en qué piso dices de la Luis Ángel que uno va y pide En poder el ver eso? tercero, en el ¿En tercero. el de El la tercero. hemeroteca No, la hemeroteca o el de sube. las colecciones audiovisuales? El de las colecciones audiovisuales, creo que si no quedan en el tercero, quedan en el cuarto y suben por el ascensor, como si fueran a un Ok, concierto, pero igual, o sea, el ascensor que está al ya, lado, suben, listo, una salita con tapete rojo, preciosa. Y la meroteca creo que queda en el segundo piso, a mano izquierda, escaleras a mano izquierda. Llevan guantes y antes de la pandemia nos tocaba llevar tapabocas. Entonces bueno. ya. No, ahorita apenas salgamos de este nuevo acordeón, ahorita de pronto le hacemos el viaje un día allá porque también, pues lo que dices también es importante también caminar el archivo, ¿no? Es también importante como ir, buscarlo, ver la materialidad, ¿sí? Y Total. también pareciera en esta época que nos acostumbramos que si no sale en internet entonces no existe, pero en los casos en Colombia lo importante también es generar el archivo para internet. Sí. Digamos, con esta charla yo también, la intención de ponerla en una página y todo, es pues que haya un enlace más a algo de Gabriela Samper. Sí, Espectacular, sí, espectacular. Y además, ahí voy a decir una cosa, no es que nosotros pusimos todo el material de archivo del espectador porque no consultamos El Tiempo u otros periódicos. No, otros periódicos no lo cubrieron como lo cubrió el espectador, ¿de acuerdo? O sea, ahí también sí. hay otro relato buenísimo. Sí, exacto, exacto. Y también pues porque el espectador siempre ha tenido otra naturaleza Exactamente, de narración exactamente. diferente a la de los otros periódicos y medios. Así es. Bueno, no sé si alguno de nuestros amigos por acá quiera comentar algo así para cerrar o todo. No se preocupen que los textos que escriben y todo eso los vamos a poner en la página y los ponemos ahí para que quede una entrada bien completa con etiquetas y todo. Entonces, no sé si quieran comentar algo aquí a Manuela o algo así. Bueno, de pronto nos extendimos demasiado, pero creo que ha sido una buena charla y te agradezco mucho y pues me alegra poder haber tenido esta conversación. No, Lucas, por favor, a ti muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. entonces seguiremos viendo qué Ay, pasa yo con estos. tenía ¿Sí? una pregunta, perdón. Qué Hágale. pena, les interrumpo súper rápido. No, es que me encantó el tema como del collage, como que eso me pareció muy chévere y como me pareció como un recurso, pues que yo personalmente nunca había como considerado a la hora de hacer documental.
Y nada, me parecía muy interesante y solo quería preguntarte cuál era el nombre de la persona que les había ayudado como a hacer todo ese trabajo de edición, como de collage y demás. No, lo hicimos entre los dos, pero el teso ahí, el que me enseñó a mí fue Gabriel Linares. Gabriel Linares López. Súper, no, está increíble y muchas gracias por la charla, estuvo muy, muy interesante. Con mucho cariño. Y tu texto, ella fue la que hizo el texto. Creo que Mariana, tú hiciste el texto influenciada por el lenguaje de los santos hermanos, ¿o no? No, yo justo hice otro, y yo hice ¿Hiciste uno otro? Ok. Ah, de, es Garcés, entonces la que... sí. Listo. Bueno, muy bien. Perdón por el lapsus. Me confundí. Tranqui, te solo yo. Bueno, pero bueno, todo va a quedar ahí en la página y también me gusta esa constelación de collage de textos y de entradas porque hay muchas maneras de leer lo que acabas de hacer, Manuela. Entonces después, cuando A lo mí monte, te también, mando el enlace para que lo puedas ver y espectacular. Y yo lo etcétera. estuve actualizando y se lo mandé también a Alejandro Gómez Dugán, el director de 070, para que lo viera. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces ahora sí, te dejamos descansar. Muchas Bueno, gracias. que estén muy bien. Hasta luego y gracias. Bueno, a ti. Bueno, gracias a todos por la compañía y entonces les mandaré un correo con lo que sigue del curso y de lo que pude ver de los textos. Están muy buenos, me gustan como todas las variaciones posibles, como cada uno cogió diferentes partes y todo eso lo pondremos en la página y también se lo mandaremos después a Manuela para que también forme parte de su archivo. Entonces, la otra semana tenemos otro invitado, ¿sí? Entonces, espero pronto, a ver si mañana lo logro, mandarles el material que hay que leer de este invitado. Él escribió un texto sobre una entrevista a una persona que hizo una película, pero él sobre todo es editor. Entonces, quiero que veamos esa película, no dura mucho, es un cortometraje, tal vez ustedes ya lo han visto en otras clases. Y les voy a enviar también el PDF del texto, es una entrevista breve, y entonces les voy a mandar esos dos materiales y un tercer material donde está el autor de ese documental hablando. Entonces, quiero que también vean ese pedacito. Entonces, lo mismo, la charla será la otra semana a las 5:30. Y entonces, si andan muy ocupados en la semana, pues tendrán de 3:30 a 5:30 para preparar, leer y hacer la entrada en el tablero. ¿Sí? Y después tendremos esa charla con esta persona. No les menciono nada para dejarlos intrigados y poderles mandar mañana como toda la información completa. Bueno, me alegra que les haya gustado, ¿sí? Y un poco la idea es eso, vienen 3 charlas de personas pues, que tienen que ver con documental, pero sobre todo basadas en Colombia, ¿sí? Para mostrarles el espacio acá, para mostrarles muchas versiones y para que conozcamos gente, ¿sí? Conozcamos a nuestros abuelos, nuestros papás y nuestros hermanos en esta cosa de hacer documentales, de hacer arte, de pensar las imágenes. Bueno, buena noche. Gracias. Gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias, estuvo muy chévere. Me alegra Gracias, que les haya gustado. Seguimos.